Advertencia. El siguiente relato está basado en un testimonio real contado en un programa de radio en el 2012. Esa noche comenzó como cualquier otra. Era alrededor de las 10:30 de la noche, y mi amigo y yo estábamos trabajando en la playa de Puerto Fiel, al sur, en el kilómetro 71. Una zona tranquila, con el sonido constante de las olas rompiendo en la orilla. El ambiente era oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna. Me sentía en paz, como siempre que trabajaba ahí. Pero lo que ocurrió esa noche, todavía me cuesta explicarlo. Estábamos en el auto, terminando algunos detalles de nuestro trabajo. Desde donde estábamos estacionados, podíamos ver un cerro en el mar. Una formación rocosa solitaria que siempre había estado ahí, sin nada fuera de lo normal. Pero esa noche, algo cambió. Desde mi posición, podía distinguir el contorno de un cerro que se alzaba, como un gigante dormido, en el mar. Todo parecía normal, hasta que una gran luz anaranjada emergió de la oscuridad. Era intensa, casi hipnotizante, y comenzó a elevarse lentamente. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré a mi amigo, y en sus ojos vi el mismo desconcierto que yo sentía. ¿Qué era eso? ¿Un avión? No, esto era diferente. La luz permaneció suspendida en el aire por unos momentos, como si nos observara. Luego, empezó a girar lentamente, mostrando algo que me dejó helado. Parecía tener 3 luces más pequeñas que giraban a su alrededor, cambiando de intensidad. Era como si el objeto tuviera vida propia. ¿Qué demonios es eso? Le pregunté a mi amigo, pero él estaba tan impactado como yo. No sé, respondió. Pero no quites la vista. Me quedé inmóvil, tratando de encontrar una explicación lógica, pero entonces sucedió algo que lo hizo todo aún más aterrador. Lo más extraño es que, a medida que lo mirábamos, empezó a moverse en nuestra dirección. Lento, pero constante. No puedo describir la sensación de miedo y asombro que me invadió. Sentía que no podía moverme, como si algo me estuviera obligando a quedarme ahí. Finalmente, el objeto pasó por encima nuestro. Estaba tan cerca, que pude distinguir su forma con claridad. Era triangular, completamente negro, como si absorbiera la poca luz que había a su alrededor. En cada esquina del triángulo había una luz blanca brillante, y en el centro una luz naranja que palpitaba, casi como un latido. Era un espectáculo aterrador. Estaba seguro de que estaba a unos 30 metros de altura sobre nosotros. Mi amigo y yo no decíamos nada, solo mirábamos. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de nuestras respiraciones aceleradas. Finalmente, el objeto continuó su camino, desapareciendo lentamente en la distancia. Pero la experiencia no terminó ahí. Apenas empezábamos a recuperarnos de lo que acabábamos de ver, cuando mi amigo señaló hacia el mar. Casi gritando dijo: «Mira, está saliendo otro». Miré en la dirección que él señalaba, y ahí estaba. Otro objeto, idéntico al primero, emergiendo del agua. Este no se quedó flotando ni girando como el anterior, subió rápidamente y comenzó a moverse hacia nosotros, directo y decidido. Este segundo objeto pasó incluso más cerca. Lo tuvimos prácticamente encima, a unos 25 metros de altura. Esta vez pude ver con más detalle, su base era completamente lisa, como si estuviera hecha de un material que no había visto antes. Brillaba ligeramente,
pero no como un metal común. Era algo diferente, algo alienígena. Recuerdo cómo mi amigo intentó sacar su teléfono para grabar, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Le dije que no se molestara, que no creo que fuera a servir de nada. Algo en mi interior me decía que, aunque lo grabáramos, nadie nos iba a creer. Pero, para ser sincero, no tenía cabeza para pensar en eso. Solo quería entender qué era lo que estaba pasando. Este segundo objeto también tenía un tamaño difícil de calcular. Mi impresión era que medía unos 3 metros, pero mi amigo insistió en que era más pequeño, quizá de 1 o 2 metros. Lo que sí es seguro es que era algo completamente fuera de lo común, algo que no debería estar ahí. Cuando el segundo objeto finalmente desapareció en el horizonte, nos quedamos en silencio por un largo rato. Ninguno de los dos sabía qué decir. Finalmente, mi amigo rompió el silencio. ¿Viste lo mismo que yo?, me preguntó. Solo pude asentir con la cabeza. Porque lo que habíamos visto esa noche no se parecía a nada que hubiéramos experimentado antes. Después de esa noche, no pude dejar de pensar en lo que vimos. Había escuchado historias sobre luces en el cielo, incluso sobre objetos voladores no identificados, pero nunca creí que me pasaría algo así. Días después, hablando con otros trabajadores de la zona, uno de ellos nos contó que había visto algo similar una semana antes. No le creí al principio, pero después de lo que vivimos, su historia tenía mucho más sentido. Lo más inquietante es que, semanas después, escuché un programa de radio que hablaba de una oleada de avistamientos ovni en Bélgica en 1990. Los testigos describían exactamente lo mismo que yo vi, objetos triangulares con luces en las esquinas y una luz central palpitante. ¿Es posible que sea el mismo fenómeno? Algo que ha estado ocurriendo por décadas en diferentes partes del mundo. Siempre he creído que hay cosas en el cielo que no podemos explicar, pero lo que viví esa noche me dejó marcado. ¿Qué eran esos objetos? ¿Por qué estaban allí? ¿Qué querían? Aún no tengo respuestas y quizás nunca las tenga. Lo único que sé es que desde esa noche, cada vez que miro al cielo, siento un escalofrío que me recuerda lo pequeños e indefensos que somos ante lo desconocido.